Hoy, mientras el mundo se sumerge nuevamente en las amenazas permanentes del uso de las armas atómicas, hay una nueva tecnología que intriga tanto como atemoriza: la inteligencia artificial. Estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, que es la capacidad de la inteligencia artificial de generar contenido sintético. Ese contenido sintético que lo vemos en ChatGPT, en estas herramientas, en clonación de voces, como ya pasó, es muy nuevo y parecería incontrolable el desarrollo, ¿no? Lo que están planteando en estas cartas como Harari o Elon Musk es: entendamos un poco lo que está pasando, entendamos la velocidad con la que se está desarrollando, empecemos a legislar, empecemos a hacer un poco más de conocimiento general en la civilización, ¿no? En los docentes, en los alumnos. La inteligencia artificial empezó a avanzar mucho y ChatGPT puso una alerta porque las personas se empezaron a dar cuenta, no importa en qué país estén, no es que si están en Japón o están en Colombia o en Argentina, dicen, bueno, hay una diferencia. Dicen, wow, ya no le tengo que pedir a la persona que me hacía una tarea, una carta de documento, un posteo en las redes sociales, que me analice un estado contable, y así podríamos decir cualquier tarea humana, y dice, ¿se lo pide este chat? Yo creo que al mismo tiempo que crecen las capacidades y crece la eficiencia para hacer cosas, también crecen las ganas de hacer y las ambiciones de hacer cosas cada vez más grandes, así que los humanos siempre vamos a estar ahí en el medio y vamos a estar tomando decisiones, y ahora acelerado muchísimo más por este tipo de tecnologías. Me acompaña ahora Juan Goulan, él es especialista en transformación digital del sector público. Juan, muchas gracias por venir. Sé que no te sentís muy bien, así que gracias, vamos a... Estamos todos engripados, hay que cuidarse más que nunca. Yo por ahora vengo zafando este año, no me yenties. Bueno, contame un poco cómo estamos en Argentina, ¿no? Respecto de justamente la digitalización del sector público. Bueno, primero que es una ola y lo vimos con el COVID, ¿no? Digamos que está en todos los sectores, en el sector privado, en el sector académico, en el sector público, y que todos los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy fuerte para poder modernizar sus instituciones, para poder adaptarse con la digitalización de sus trámites, de sus servicios. ¿Por qué? Sí. Porque hay un ciudadano que, gracias a la revolución tecnológica o producto del celular, empieza a comunicarse, empieza a interactuar, a comercializar sus productos, empieza a hacer una mayor cantidad de servicios que antes los hacía físicamente o en papel, que hoy son digitales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacen los estados o qué están haciendo los estados para adaptarse? La Argentina, en ese sentido, ha tenido un camino con avances y con retrocesos, sí, en donde ha avanzado en muchas materias, como por ejemplo un sistema de expediente electrónico, de compras electrónicas también. Ha lanzado con una aplicación que se llama Mi Argentina, en donde ha podido transaccionar muchas de las cuestiones. Sí. Pero bueno, nuestro país, al ser en escala federal, muchos gobiernos también provinciales, que han avanzado algunos y otros menos, y también municipales, el desafío sigue siendo muy grande, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, la justicia, cuando empezó la pandemia, nos seguíamos manejando, cosiendo expedientes y con papel, y demoró un rato largo. Los abogados nos vimos muy perjudicados justamente por la falta de adaptación que tenía la justicia nacional, sobre todo, porque en la ciudad rápidamente se adaptó, porque ya había avanzado muchísimo más justamente en un expediente judicial electrónico, sí, que a nivel nacional. Y bueno, y se nota que hoy el ejercicio de la profesión, y en definitiva en muchos aspectos, es una gran mejora, ¿no? Qué buen ejemplo que traes de la justicia, porque fíjate que no solamente uno habla del poder ejecutivo, sino del poder judicial, en este caso, una institución que representa de por sí los derechos y la justicia de la gente, ¿no? Entonces, si no logra modernizarse, si no logra innovar, si no logra adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, muchos de esos derechos se ven vulnerados, como también las profesiones asociadas al Poder Judicial, naturalmente. Sí. Y en la pandemia, que fue un momento de restricciones de muchas cosas, bueno, lo digital permitió ser una ventana de oportunidad, o una oportunidad para seguir trabajando y seguir generando servicios en muchas instituciones y organizaciones públicas y privadas. Sí. En la justicia, en el Congreso, en algunas otras, vimos como una lentitud en muchos de ellos
para poder adaptarse. Ahora, mirando el vaso medio lleno, Sí. ojalá que muchos de los cambios que han logrado hacer, bueno, no vuelvan a para atrás, ¿no? O sea, no Sí. den marcha atrás, sino que aprovechen para ir de cara al futuro con un montón de servicios que, no sé, no me quiero meter en tu campo, ¿no? Pero Sí. conciliaciones o mediaciones, hay muchas de las cosas que quizás pueden Sí. ser... Bueno, bueno, justo en materia de audiencias, digo, la conectividad en Argentina no es la mejor y se pierde mucho la calidad de la audiencia, ¿sí? Claro. Sobre todo porque además, a diferencia de por ahí otras reuniones, yo he participado en muchas reuniones de trabajo que en definitiva duran como mucho 15, 20 minutos, entonces la conexión no se llega a ralentizar y todos esos problemas que tenemos, que por ahí vos sabes mucho mejor que yo el porqué de eso. Sí. Pero en las audiencias, sobre todo cuando son, como vos por ahí decís, una audiencia de conciliación, mediación, que bueno, que estás partiendo desde cero, y bueno, y la audiencia es larga, bueno, ahí sí por ahí se resiente, sí. por lo menos la capacidad de lograr acuerdos, ¿sí? Yo te diría que en esas cosas, por lo menos hoy con la conectividad que tenemos, Sí. tal vez lo mejor, y de hecho muchos hacen audiencias presenciales, por ahí otro tipo de Otro tipo, audiencias sí, no se soy un pueden experto en el hacer, tema. no, obvio, Sí. Pero por eso, hijo, te lo cuento, por ahí otro tipo de audiencias, si se quiere, a veces primero cuando son solamente los abogados y demás, pueden llegar a hacerse, porque son como más de trámite y pueden funcionar mejor. Pero en estas que se hacen más largas y tediosas y que hay más participantes y demás, es más complicado. Dos cosas te quiero preguntar que son en general los miedos de la gente. Dale. Por un lado, ahora que se está discutiendo tanto el tema de inteligencia artificial y cómo regularla y cómo evitar que terminemos con Skynet, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vos pensás al respecto? Digo, ¿hasta dónde es necesario regularla para evitar bueno, un avance desmedido? Primero, sin duda de que esto ha tenido una velocidad muy disruptiva, ¿no? O sea, ha avanzado la tecnología y ha sorprendido hasta a los propios fundadores, ¿no?, de estas nuevas tecnologías. Y sin dudas, el sector público, quienes están regulando, quienes tienen la obligación de regular, deben estudiar a fondo y pensar cuál es la mejor alternativa para el caso. La Unión Europea, por ejemplo, ya está próximamente a lanzar una ley en donde establece un marco normativo para cómo regular el uso de inteligencia artificial. Y lo que está haciendo es estableciendo una matriz de riesgos, ¿no? O sea, qué cosas están prohibidas, qué cosas tienen niveles de criticidad y qué cosas no. Entonces, creo que ese marco regulatorio, países como la Argentina u otros debiéramos estar cerca observándolos para ver qué están haciendo algunos países. Pero lo que te diría de fondo es ver, por ejemplo, en la docencia o, por ejemplo, en la productividad, ver cómo podemos sacarle una ventaja a nivel porque vino para quedarse, ¿no? A mí que me toca ser docente. No voy a decir, che, chicos, se prohibió el chat GPT u otra no, sino que tengo que funcionar más creativamente para ver cómo poder, aprovechando este uso que sin duda tiene un montón de ventajas porque democratiza también el conocimiento, cualquiera hoy puede acceder, preguntar, aprender, pero que también tiene, y dicho en el Congreso americano, Sam Altman, uno de los fundadores que fue llamado al Senado, él mismo que fue cofundador ha dicho, bueno, esto requiere una atención de la regulación. Así que es un fino equilibrio entre cómo hacemos para que esto se potencie y se crea, pero en un entorno que sea ético y que no vulnere, por ejemplo, la privacidad de las personas y otros derechos fundamentales. Bien. Juan, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos y bueno, a disposición para cuando quieran.